Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el taller que vimos hace 8 días y haciendo un pequeño repaso. Acuérdense que este es el taller de oración y estamos viendo la técnica, estábamos viendo la de usar la mano de oración. El pulgar es para alabar a Dios, el índice para agradecer a Dios, el dedo de en medio es para la confesión, el dedo anular es para orar por los demás y el dedo meñique estamos hablando que es para orar por nosotros mismos. Y bueno, recordando también todo eso, ¿se acuerdan que estábamos viendo la parte de la intercesión herida? Que era convertir nuestro dolor en oración, y todo esto porque estábamos viendo que a raíz del pecado, una de las relaciones que se rompieron, obviamente la primera fue con Dios, y la segunda, pues, relación que se rompió es la relación con nuestro prójimo. Entonces, el día de hoy quiero empezar con un pequeño video. Me van diciendo si voy a estar cambiando de cámara, entonces me van diciendo si lo pueden ustedes, ir viendo todo. Ahí ven mi presentación, es de Facebook. Sí. Ya Sí, se ve. pastor. Ok, perfecto. E igual me van diciendo si se escucha, ¿sale? Por favor. Ah, está silenciado el video, permítanme. No, voy. Yo creo que una de las Sí mitzvot se más escucha, pastora. Ya. grandes que existen es respetar a los padres. La ley judía es muy estricta con esto. Debemos ayudarlos en todo lo que necesiten, hay que hacerles caso y nunca faltarles el respeto. Da lo mismo el tipo de personas que sean tus papás, tú siempre debes respetarlos. Muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa si mis papás nunca se preocuparon de mí? La ley judía afirma que incluso en esos casos extremos, uno debe respetarlos, obviamente sin dejarse abusar. Me pasó algo que nos puede dar más claridad de por qué la ley judía es tan estricta con este tema. Resulta que yo estaba jugando con mi hija Hannah. Le pregunté, ¿cuántos años tienes? Me dijo, tengo 2 años. Le dije, Hani, tú tienes casi 3 años. Ella se enojó y me dijo, no, tengo 2 años. Y me empezó a gritar. Le dije, Hani, no le puedes hablar así a la mamá. Pero siguió gritándome. Mientras ella me gritaba, le dije, Hani, ¿tú dónde vivías antes? De repente se calló. La pregunta la tomó completamente inadvertida. Me miró, pensó un poco, sonrió porque ya sabía la respuesta y me dijo, yo antes vivía en Israel. Le dije, muy bien, Hani. Y antes de eso, ¿dónde vivías? Se quedó pensando un tiempo y me dijo, yo antes vivía adentro de mi mamá. Le dije, muy bien, ¿y quién es tu mamá? Me miró y me dijo con una sonrisa, tú. Me abrazó y le dije, ahora Hani, respóndeme, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, 3. ¿Qué fue lo que mi hija de 3 años entendió que a nosotros nos cuesta tanto entender y que la hizo respetarme? Ella entendió a su nivel que yo soy la fuente de su vida y que ella está ahí parada gracias a mí. Nuestros papás nos dieron la vida y ese es un motivo suficiente para sentir que les debemos el mundo entero. Mientras más una persona entienda el valor que tiene la vida, más va a agradecer a la fuente de su vida. Y no necesitas más motivos para agradecer. Puede ser que solo te hayan dado vida y nada más. Incluso tal vez no quisieron darte la vida, pero te la dieron. Ellos son la razón de por qué tú estás en este mundo. Y eso es suficiente para estar eternamente agradecidos. De hecho, la recompensa por respetar a los padres es que se alargan los años de la vida.
Y es obvio, una persona que respeta a sus padres es porque entiende el valor de la vida. Y si Dios ve que tú le ves valor a tu vida, entonces te va a dar más, porque sabe que la vas a querer aprovechar. Los invito a que hagamos un esfuerzo por respetar a la fuente de nuestras vidas, nuestros papás. Bueno, pero como yo sé que algunos ya pues, estamos más grandes, ya no estamos tan pequeñitos para poderlo asimilar, porque muchas veces pareciera que entre más vamos creciendo, pues vamos razonando más cosas, ¿no? Entonces quiero que podamos meditar un poquito en esta palabra, en esta mañana. Me encontré un artículo, pero aparte me di la tarea de estudiarlo. Entonces, dice, honra a tu padre y a tu madre, un mandamiento con peso eterno. Sí lo ven desde ahí, ¿verdad, chicos? Sí, pastora. Sí, Todo el mundo sabemos lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y eso es uno de los pilares que aparecen dentro de la escritura. Y esa instrucción nosotros lo vamos a encontrar donde dentro de los 10 mandamientos. Y no solo se define cómo debemos relacionarnos con quienes nos han engendrado, sino también revela el corazón de Dios y su visión para la humanidad alineada con su voluntad. Y bueno, en la actualidad estamos viendo una época que está marcada por desobediencia y por un egocentrismo. Estaba estudiando un pasaje que está en Timoteo que está muy interesante, cómo va escalando la maldad y por qué es que estamos viviendo esos tiempos tan difíciles. Ahorita se los quiero compartir. Por eso dice que este precepto nos llama a reconsiderar que su peso es eterno y esa influencia en nuestras vidas y también en nuestras comunidades. Un mandato con un fundamento divino. Al entregar los 10 mandamientos, Moisés buscaba ordenar a un pueblo redimido. Recuerden el contexto. Los que estudiaron teología, y si no lo vamos a ver un poquito más adelante, para poder estudiar un versículo, un pasaje, tenemos que tomar todos los ámbitos que rodeaban ese versículo que fue escrito en ese momento. Y en ese momento, en tanto en lo histórico, cultural o político, cuando son entregados los 10 mandamientos, se buscaba ordenar a un pueblo que venía de la esclavitud de Egipto, con esa mentalidad de esclavo. Entonces, por eso es que era necesario que antes de que Dios introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios les diera principios, eran morales, éticos, incluso hasta de leyes sanitarias, etcétera. Era necesario que Dios ordenara a ese pueblo y también que lo pudiera hacer distinto, porque esa era la finalidad de Dios, que esos principios los caracterizaran de ser diferentes a los demás pueblos. Y dice, y los primeros 4 mandatos, eso lo vimos con algunos de ustedes cuando estaban todavía niños, esos primeros 4 mandatos se enfocaban en Dios. Eso era en su relación con Dios. Por eso veíamos todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en los talleres ha estado enfocado en qué nuestra relación con Dios, en tener comunión con Él, en estar orando, en estar leyendo la palabra, en estar meditando la palabra. Y esos primeros 4 mandamientos se centraban en nuestra relación con Dios. Pero de ahí en adelante, a partir del quinto mandamiento, esos mandamientos se van a centrar en nuestra relación con nuestro prójimo. Y todos estos, que son esos 6 mandamientos, están relacionados en nuestra relación o en nuestros asuntos entre el hombre y su prójimo. Y en ese segundo bloque de mandamientos es lo que Jesús llamaría el segundo mandamiento. ¿Se acuerdan que decía, amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él nos dice que eran 2 mandamientos. El primero, amarás a tu Dios y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de esos mandamientos viene este mandato encabezado por quién honra a tu padre y a tu madre. Dice, no es coincidencia que este mandamiento abra la sección dedicada al prójimo. Dios lo establece como la base de toda relación humana, un reflejo de esa autoridad delegada en la familia, que era lo que estábamos viendo el taller pasado. En la primera relación que nosotros, bueno, que se ha roto o que tenemos que restaurar,
Primeramente, los que ya están casados, pues es obviamente con su esposo, porque lo vimos, ¿no? Cuando viene la caída, la relación que se rompe entre Adán y Eva es cuando Adán culpa a Eva, ¿no? Y dice, la mujer que tú me diste me hizo pecar, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe la relación con nuestro prójimo. Y para nosotros como hijos, como jóvenes solteros, la relación que vamos a buscar restaurar es precisamente con nuestros padres. Y la honra a los padres no es un gesto pasajero, sino un reconocimiento profundo de su rol como instrumento de Dios en la tierra. Honrar se traduce o significa ser pesado, aquí viene la palabra hebrea que es kaved, conlleva la idea de otorgar reverencia y respeto, perdón, otorgar respeto y reverencia. Honrar a los padres no es un gesto pasajero, ya se los leí. Nuestros padres son originalmente representantes de Dios. Esa es la parte, chicos, por la cual nosotros le damos honra a nuestros padres porque ellos representan a Dios y al respetarlos estamos rindiendo ese homenaje a Dios, al Creador, a nuestro Padre Eterno, que los colocó como la primera autoridad sobre nosotros. Esa conexión, dice, es muy seria en el Antiguo Testamento, la cual se castigaba con muerte a quien maldijera a sus padres, subrayando así la santidad de ese vínculo. Y aquí me voy a detener. Eh, Hablando de la honra a nuestros padres, habla de ciertos puntos. El primer punto, como lo veíamos, era un respeto, que es apreciarlos interiormente con una estima que se expresa de manera exterior. Voy a repetirlo. Vamos a apreciar a nuestros padres de manera interna. Primeramente, tiene que ser un aprecio o un respeto que está primeramente en nuestro interior, en nuestro corazón. Y eso se va ahora sí que a reflejar de manera externa en toda nuestra conducta para con nuestros padres. Recuerden lo que dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi conducta para con mis padres es de falta de respeto, de deshonra, es porque eso es lo que hay en mi interior. Eso es lo que hay dentro de mi interior. Eso es lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Entonces, segundo punto aquí. ¿Cómo voy a demostrar yo una honra a mis padres? Bueno, a través de una obediencia. Esa obediencia es a mandatos legítimos. Dice en Efesios 6 1 al 3 hijos obedezcan a sus padres. Y obviamente dice, estamos hablando aquí desde un principio de amor. Vuelvo a lo mismo. Si yo tengo un amor y un respeto y una honra a mis padres, por ese amor es que yo los voy a honrar y los voy a respetar. Y aunque llegáramos a decir en algún momento dado, no quiero, es decir, no voy a obedecerte, ¿cuál debe de ser mi proceder? Arrepentirme y obedecerlos. Eso está en Mateo 21 29. No sé si de casualidad me lo puede buscar por ahí rápidamente alguien, Mateo 21 29 en lo que sigo leyendo. Es sumisión. Esa sumisión a los padres debe de ser sin reproches. Bueno, perdón, debo de tener una sumisión a a mis padres, aún a sus reproches, es decir, a sus exhortaciones, a sus instrucciones, a sus correcciones, no solo a los buenos y amables, sino también a los que sean difíciles e impertinentes, por conciencia en el Señor. Es decir, híjole, todos quisiéramos a tener esos padres perfectos, esos padres buenos, esos padres que me den todo, que me amen, que no me exhorten, que no me regañen, que no me traten mal a la mejor incluso. Pero aún esos padres imperfectos, porque todos somos padres imperfectos, al igual que hijos imperfectos, debemos de obedecerlos, esforzándonos en todo por ser incluso de alivio y consuelo para esos padres. Y obviamente cuando ya lleguen a una etapa de vejez, haciéndoles llevadera también esa etapa de la vejez, manteniéndolos incluso si está en nuestras manos hacerlo, en esa necesidad, como lo dijo Dios, lo dijo nuestro Señor Jesús también en Mateo 15 del 4 al 6. No sé si alguien encontró Mateo 21 29. Ok, no se preocupen, eso se los dejo de tarea para que lo lean. Ahora, esa razón aneja o esa razón unida a este mandamiento es una promesa, tiene una promesa, y todos lo sabemos, que es para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová, tu Dios, te da. Y a lo que se refería aquí, incluso a estas leyes, lo van a encontrar más adelante, en Éxodo 21, en el siguiente capítulo inmediatamente, viene una ley que le llamaban la ley concerniente a los hijos descastados, es decir, a los hijos ingratos, que no, es decir, que es una persona ingrata, aquellos que no corresponde ese afecto profesando a una familia, a un amigo, etcétera. ¿Sale? Entonces dice, esa ley, a esos hijos descastados, ha de ser castigado con pena capital. Por eso dice ahí con muerte a quien los maldijera. E incluso aquellos que hirieran a sus padres o que los maldijeran, iban a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque esa mala conducta de los hijos hacia los padres era una gran provocación contra Dios, nuestro Padre común. Y si Dios no lo castigaba, digo, perdón, si los padres no lo castigaban, entonces Dios no la iba a dejar sin castigo. Ok, permítanme, aquí hay un... Ok, Vania ya me lo mandó por mensaje de texto. Gracias, Vania. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Es decir, Dios nos da esa oportunidad pues, de podernos arrepentir precisamente. ¿Sale? Entonces voy a continuar porque ahorita quiero detenerme en un pasaje que se me hizo muy importante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Ya vimos que este mandato conlleva un mandamiento. Y aquí hay algo bien interesante. Algunos podrían decir, bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio, ¿no? 5:16, ahí está la cita. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados o sean alargados, dependiendo de la versión, y te vaya bien en la tierra. Pero está en el Antiguo Testamento, eso ya no aplica. Pablo nos dice, el primer mandamiento también nos lo vuelve a reafirmar. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, aquí nuevamente viene a ser reafirmado. Si bien es cierto que esta bendición no garantiza una vida larga a cada individuo obediente, es evidente que apunta a un bienestar colectivo. Cuando un pueblo honra a sus padres, Dios los guarda y lo hace florecer. En Israel el respeto filial era un termómetro de la salud espiritual de la nación. La desobediencia, en cambio, atraía juicio. Hoy este principio nos interpela. El honor a los padres fortalece el tejido de una sociedad bajo su cuidado. La lucha contra nuestra naturaleza reverde. Ay, porque es muy fácil obedecer a los padres. No, no es fácil, chicos. No es sencillo. ¿Por qué? Porque es una inclinación que tenemos hacia el pecado a causa, volvemos a lo mismo, a causa de ese pecado que entró al mundo, a causa de que se rompió esa relación con nuestro prójimo, vamos a tener esa inclinación hacia pecar. Nos empuja a desafiar a la autoridad y a priorizarnos a nosotros mismos. Incluso quienes crecen en hogares de fe, o sea, cristianos, enfrentan esa batalla interior. Si yo les pregunto, se entiende que todos los que estamos aquí somos cristianos, hijos cristianos, de padres cristianos. ¿Nos es fácil obedecer a nuestros padres que se entiende que son cristianos? No. Incluso a los que tienen padres que son pastores, ¿es fácil? No, no es fácil, chicos, porque va a existir esa batalla interior. Pablo advierte sobre los últimos días, donde la desobediencia a los padres será una señal de alejamiento a Dios, acompañada de arrogancia y falta de amor. Honra a los padres entonces se convierte en un acto de resistencia contra el espíritu de nuestra era, una declaración de dependencia de la gracia de Dios Hijo. Y aquí es donde me quiero detener. Si no lo terminamos de ver, de verdad no me preocupa, sino que quiero que podamos entender esta parte. Es un pasaje, wow, muy, muy interesante. Dice segunda de Timoteo, de hecho lo voy a buscar para tenerlo aquí porque lo vamos a ver todo en desglose. Segunda de Timoteo 3 del versículo 1 al 5. Permítame. Es muy, muy, muy interesante esta parte. Entonces me voy a ir a otra presentación.
Bueno, voy a compartir otra página, perdón. Es que ya noté que cuando me cambio, creo que de repente se queda como que la anterior, ¿verdad? Bueno, aquí está Pablo hablándole a Timoteo de cuál es el carácter de los hombres en los postreros días o en los postreros tiempos, los cuales, pues obviamente, eh, los últimos tiempos vinieron desde que Jesús, se retiró de esta tierra, desde que Jesús vino y se fue, desde ahí empezaron esos tiempos. Y voy a ir viendo esta parte. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Estamos viendo tiempos peligrosos? Sí. Y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Bueno, hasta ahí para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nada más va a aplicar del 1 al 5. ¿Sale? Matthew Henry menciona en un comentario que cuando habla de que vendrán tiempos difíciles, es porque estos hombres con estas características son los que van a ser difíciles precisamente estos tiempos. Y entonces viene lo marca como si fuera un primer bloque, donde viene aquellos que tienen ese amor a sí mismos. ¿Sale? Entonces dice, amadores de sí mismos. Es decir, aquellos que tienen un falso amor por ellos mismos. Porque no es que esté mal que nos amemos, no, pero es un amor falso. Es un amor que no es conforme a la palabra de Dios. Si fuera conforme a la palabra de Dios, debe de ser un modelo de amor a nuestro prójimo. Y estos amadores de sí mismos son unos hombres que tienen un amor egoísta. Por eso son amantes incluso de qué. Vamos a ver las siguientes características. Como ese amor es falso, y ese amor es egoísta, van a ser unas personas que van a ser avaras. ¿Sale? Van a ser personas avaras, amantes del dinero. Y obviamente se van a volver unas personas ostentosas o vanagloriosas. Va creciendo. Fíjense que esto me llamó mucho la atención porque va como que creciendo, creciendo, creciendo esta característica. Primero son personas amadores de sí mismas, un amor falso, un amor egoísta que los convierte en avaros. Y después se vuelven ostentosos, es decir, vanagloriosos, se vuelven soberbios o arrogantes, es decir, que es una altanería que está por encima de todos los demás y como consecuencia pues empieza a rebajar a todos los demás. Y todo esto, chicos, aunque no lo quieran creer, esto aplica también en nuestra relación con nuestros padres. Yo he visto a muchos hijos que incluso cuando ya son grandes se vuelven egoístas y que cuando ya tienen esa capacidad económica o incluso desde ahorita que tienen a lo mejor, no sé, una mesada, un pequeño dinero, perdón, María, ¿me atiendes? O un pequeño dinero, se olvidan de sus padres. Tienen a lo mejor un dinero que les da los abuelos y se olvidan de sus padres. Ese dinero solamente lo abrazan para ellos mismos. Yo he visto a jóvenes que incluso muchos de ellos, por ejemplo, ahorita con lo del gobierno, reciben una beca y ¿saben qué hacen? Esa beca se la gastan para ellos solos. Ni siquiera piensan en unos padres, ni siquiera piensan en sus hijos, digo, en unos hermanos, perdón. Ese dinero lo ocupan solamente para ellos. Entonces, ojo, chicos. Si nosotros somos cristianos, no debemos de ocuparnos en nosotros mismos. No debemos de tener esa clase, por eso lo veíamos, no es un amor que se esperaría, ¿sale? Entonces no debemos de ser ni amadores de nosotros mismos, es decir, egoístas, no debemos de ser avaros, no debemos de ser ni vanagloriosos, porque de verdad es increíble ver a chicos que tienen dinero y que todavía hasta se jactan de comprar cosas delante de sus padres o delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque incluso el día de hoy tienen una beca. E incluso los ven por arriba de los demás porque tienen según ese dinero, pero no es así, chicos. Entonces, ¿cuál es el segundo bloque?
Ya vimos que se vuelven soberbios, ven por encima a los demás. Ese segundo bloque viene como blasfemos, es decir, que dice que son maledicentes. No es tanto que digan maldiciones, sino porque dicen mal de otros, divulgan sus defectos, etcétera. Es triste ver a hijos que se la pasan hablando mal de los padres. Y no estoy diciendo, ay, no, ya no voy a decir cómo se comporta mi papá o tiene una mala conducta. No, una cosa es cuando es en cuestiones de consejería, ¿sale? Eso es aparte. Eso es totalmente aparte. Cuando a lo mejor hay un problema muy fuerte o muy difícil, bueno, pues sí, a lo mejor tengo que exponer la conducta de uno de mis padres. Eso es totalmente diferente. No, se refiere a cuando a lo mejor se la pasan criticando, murmurando, hablando mal de los padres, divulgando sus defectos, pero ya de mala manera, pues. Incluso habla ahí perdón, ingratos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, todo esto incluso hasta calumnian, ¿no? Lo cual es peor. Y en ese desdén no perdonan a sus propios padres, son rebeldes y a sus progenitores, y todavía continúan, por eso viene ahí que son ingratos. ¿Por qué habla de los desobedientes a los padres y habla de ingratos e impíos? ¿Por qué ingratos? Porque no tienen un aprecio a las muchas cosas buenas que sus padres han hecho. Es decir, no todo lo que los padres hicieron ha sido malo. Ellos han hecho cosas buenas, incluso han sufrido por los hijos y no se detienen ni siquiera ante Dios. Son impíos, es decir, irreligiosos. La suprema ingratitud va unida con la suprema impiedad. Es decir, está hablando que son sin entrañas. Eso es cuando se refiere a impíos sin afecto natural. No tienen entrañas, son hijos, perdón, no tienen amor para sus padres, son hijos que son ingratos, que incluso si tienen amigos los usan para sus propios intereses. Habla de que son implacables, que son calumniadores, que no tienen estima ni honra por los demás, y obviamente eso habla primeramente de quién, de los padres. Intemperantes, es decir, que no tienen dominios de sí mismo. Lo opuesto, todo lo opuesto al fruto del espíritu, son crueles, que es una característica de los cobardes. Y por último dice que son aborrecedores de de todo lo bueno, es decir, son amigos solo de sí mismos. Solo son amigos de sí mismos, ¿ok? Entonces, permítanme, a cambiar de lo que estamos viendo y voy a ir a la otra página. Yo sé que a lo mejor posiblemente el día de hoy me pueda alargar un poquito más, pero quiero ver si puedo terminar esta parte, chicos. La honra a los padres ha evolucionado con la edad. Para un niño significa obedecer sin cuestionar. Para un joven respetar a pesar de las diferencias, para un adulto mantenerlos presentes y valorados. Sin embargo, Pablo aclara que esta obediencia de ser en el Señor, que está en Efesios 6:1, ya lo vimos, porque esto es justo, de modo que si un padre pide algo contrario a la voluntad de Dios, obviamente la lealtad debe de ser primeramente ante Dios. Debemos de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Es decir, el Evangelio nos capacita para honrar incluso a padres imperfectos, inspirados por el perdón de Cristo, quien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su gracia transforma esas heridas en una oportunidad de testimonio que está relacionado a lo que vimos la vez pasada. Yo conozco padres que se convirtieron a causa de ver el comportamiento o la conducta de sus hijos. Hay en otra parte donde dice que ascuas de fuego descenderán sobre de ellos. Es decir, ese proverbio significa que si yo tengo una buena conducta, ahorita refiriéndome a mi padre, dice ahora sí que trasladándolo a lo que estamos viendo a este tema, les va a arder la cara de vergüenza al ver mi conducta. Y eso obviamente va a dar gloria a Dios y puede obviamente también ser un reflejo de mi testimonio delante de mis padres. Por último, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un reflejo de adoración. Trasciende una simple norma, es un eco del carácter de Dios y un fundamento. Su orden para la humanidad al honrar a nuestros padres, es decir, si honramos a aquel que nos formó y rescató, este mandato nos enfrenta a nuestra rebeldía y nos guía hacia la redención que solo Cristo puede ofrecernos.
Que Dios nos fortalezca para perdonar, valorar y sostener a nuestros padres. Al hacerlo, cumplimos su ley y nos unimos a su propósito de restauración. Honrar a nuestros padres es en esencia honrar a aquel que merece toda alabanza. Entonces, nosotros vamos a honrar a nuestros padres porque eso va a dar testimonio a Dios, va a dar gloria a Dios, va a dar honra a Dios. Y quiero dejarlos por último, chicos, con una alabanza